Bueno, esto ya debe estar por iniciar la transmisión por YouTube. Estamos arrancando. Yo creo que ya está, sí, arrancando. Se agolpa la gente en las puertas de ingreso al estadio. Efectivamente, sí, ahí ya sale. Estamos arrancando una sesión del módulo 4 del Centro para la Formación Docente de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Gonzalo Aguirre, iba a decir Gonzalo Andrade, Gonzalo Aguirre. Está Sofía Gervasi con nosotros del centro. Asesoró en algunos movimientos técnicos para llevar adelante esta transmisión en el canal del Centro para el Desarrollo Docente, al que hay que suscribirse. Si están viendo esto, suscribíos, extended suscripciones por doquier para llegar a los 100, Sofía, y así tener el canal propio de YouTube. No digo facturar nada, pero por lo menos ya tener el canal de desarrollo docente que te permite ya directamente decirle a la gente, busque el canal y tenés el link del canal. ¿Viste cómo es esto? Faltan solo 70, esperemos que al final de esta transmisión lleguemos a los 100. ¿Sí? Aquí somos como 18, somos todos, estamos cursando el módulo 4. En estos momentos, bueno, están ingresando algunos cursantes más, o sea que es una sesión especial de clases del módulo 4, abierto a la comunidad, merced a esta iniciativa del Centro para Desarrollo Docente de armar conversaciones con profesores extranjeros, digamos, no argentinos, no del Río de la Plata, aunque justo Máximo cumple con alguna condición rioplatense. Y bueno, creo que va a haber otra más, ¿no? Sofía, no sé si ahí querés aprovechar y contarlo un poquito. Estás muteada ahí. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Sí, exactamente, estamos haciendo este ciclo de charlas, que si quieren pueden ver las tres anteriores que hemos realizado, y en este encuentro se va a dar el segundo ciclo de charlas, y en el día de hoy vamos a tener, bueno, probablemente ya Gonzalo en breve lo va a presentar, pero vamos a tener a Máximo la Melado, y el día jueves 30 de septiembre a las 16 horas, Argentina, vamos a tener a Roberto Carlos Fonseca Luján de México, que también están todos invitados a poder presenciarlo y también a poder hacer sus aportes o sus consultas si tuvieran. Así que muchas gracias por estar viendo del otro lado. Gonzalo, te doy la palabra. Creo que te agarré en un mal momento. Estamos siempre listos. Estoy muy a gusto en el Zoom. No, ahora no nos vamos a poner. Bueno, capaz que volvemos con eso con Máximo Lamela, gran amigo. Ahí lo voy a poner para que salude. Máximo Lamela 2 de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Bueno, Buenas noches. buenas noches, Gonzalo. No sé si ya parto de lo que vengo a traer de charla o quieres hablar algo antes. No, anda contándonos, Máximo, porque la idea es aprovechar que te pudiste conectar, agradecerte que te conectaste ahí estás en Porto Alegre, ¿no? ¿Sí? Estoy en Porto Alegre, sí. Bueno, de ahí nos irás contando un poco la tarea que hacen desde el grupo de investigación, de pesquisa que tienen ahí. Que bueno, Máximo, ya él nos dirá qué hace, Bueno, qué ha estudiado y todo, ¿no? Máximo, cómo se posicionan ahí para que bueno, nos des una referencia. me presento y doy una referencia. Bueno, estamos en eso. Bueno, buenas noches, ¿no? Y agradezco mucho a Gonzalo, que lo conocí creo que en 2014, en un evento en Cuiabá, ¿no? En Mato Grosso. Conocí a Gonzalo en 2014, en un evento de educación. Bueno, y en eso estoy, en la educación. Decía que ahí tengo algo de Río de la Plata porque nací en Montevideo, pero a muchos años atrás, y a muchos años estoy en Brasil, ¿no? Entonces, por eso tengo que decir lo siguiente, perdón por el castellano entreverado, ¿no? Pero me justifico siempre diciendo que el entrevero también es algo político.
Bueno, yo le di un título a esta charla, cuando me pidió Goncalves de Andrade, Gonzalo, de didáctica de la creación por una poética de la docencia, ¿no? Y le di ese título para poder tratar de cómo, de cierto punto excéntrico o descentrado, estamos trabajando ya hace un buen tiempo. Acá yo hablo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, no la URSS, pero eso se proliferó de aquí para otros lados de Brasil y afuera también, ¿no? En eso tendría que mencionar algunos nombres importantes, pero el más importante es de la profesora Sandra Corazza, que consta como autora en uno de esos textos que les envié para la lectura. Como didáctica de la creación, eso que estamos llamando así, estamos, y estoy entendiendo, un trabajo que junta la filosofía deleuziana, de la diferencia, a una filosofía de la traducción, de un autor que se llama Haroldo de Campos, brasileño, como materia para pensar la didáctica. Y en eso, de repente, después podemos mostrar algo de eso, ¿no? De ese movimiento. Voy a cortar aquí. Hay toda una tradición de pensamiento que se encierra en eso, que está en ese título, ¿no? Didáctica de la tradición, de la creación por una poética de la docencia. Pero también un modo de leer a la tradición. Eso es importante. ¿Cómo leerla a la tradición? Aquí se supone la traducción como un acto expandido e intersemiótico. O sea, no se trata de la traducción solamente de textos, ¿no? Cuando estamos hablando de traducción como transcreación, como está en el texto y eso en ese texto que les envié, estamos hablando de una traducción intersemiótica también, para traerla a la didáctica, a la docencia. Con Valéry, por ejemplo, desde que hizo uno de sus últimos trabajos, pero todo su trabajo por vida, pero en especial cuando hace la traducción de las bucólicas de Virgilio, él dice que escribir es traducir. Entonces, desde Valéry pasamos a la idea de que escribir es traducir. O sea, en esa idea se conecta una antropología. Si escribir es traducir, entramos con eso en toda una tradición de la escritura. Pero la escritura también como reescritura. Y Borges ahí entra como un practicante de esa idea, de las ideas de Valéry, de Paul Valéry. Y es en eso que nos interesa la noción de escritura como intertextualidad. Y ahí podemos linkar, no sé cómo se dice, enlazar algunas ideas que después te podemos traer con Georges Perec, que conversábamos antes con Gonzalo, ¿no? Y esa escritura como intertextualidad entra como una especie de pérdida de un punto originario o de un punto original para la producción de escritura, entendiéndola como traducción o entendiendo la traducción como escritura. En el sentido de la traducción como la docencia, la traducción como la docencia parece estar en ese punto de pasaje entre códigos, ¿no? El docente sería ese traductor entre códigos, o más que códigos, ¿no? Hay algo siempre ausente en ese proceso. Y ahí entonces que entra Sandra Corazza, que es esta profesora con quien hice mi tesis de doctorado. Ahora hablo de mi formación, ahora un poco más adelante. Viene ella con esa idea de transcreación junto con Haroldo de Campos para pensar a la educación como una operación traductoria. O sea, esa noción de transcreación o transcreación o de traducción creadora que nos trae
Haroldo de Campos por una tradición de lector de Pound, bueno, es toda una filosofía de la traducción. Y eso ella lo hace y lo hacemos y lo admitimos para que en la docencia se admita, se diga, sí, eso es posible, y se admita justamente por un hacer poético, por una traducción que se vale de una Stimmung, pensando en el término alemán de tonalidad afectiva, o de una paideuma, como va a usar Haroldo de Campos, que se admita que hay siempre un abandono de la lengua de partida y de la lengua de llegada en la traducción. Un abandono de en esa transcreación, en ese punto de pasaje entre un código y otro, entre una lengua de partida y una lengua de llegada, en ese punto de pasaje hay un abandono para que cierta diferencia, esa diferencia que uno piensa con Deleuze, pueda invadir el espacio y ahí se críe o se crea, no sé si estoy hablando bien en castellano, ese punto de pasaje de entre códigos, o más que entre códigos, que algo nuevo surja. Por eso hablamos en el artículo que escribí con la profesora Mariana Musetta de la UNBM, que conocí el año pasado, en Argentina. Hablamos en apropiación transgresiva, porque es el león de Valéry, ¿no? Valéry nos dice, el león es el chivo asimilado, ¿no? El mutón asimilado. El león es el chivo. Esa es la idea, ¿no? La idea de la antropofagia en el arte, o re-antropofagia, como diría el pensador y pintor Denilson Baniwa del Amazonas. Después les puedo pasar un link con el trabajo de Baniwa. Él va a hablar va a hacer una pintura, va a hacer un trabajo artístico, político, que va a llamar de re-antropofagia. Bueno, y ahí estamos nosotros. Sandra Corazza con esta palabra valija, como se puede decir, que ella crea, que se llama de escrilectura, ¿no? Ella habla de ese movimiento que empieza por la idea de escribir las lecturas. Lo que hacemos nosotros es siempre una intertextualidad de escribir las lecturas, o de hablar las lecturas, de estar en este movimiento siempre segundo, ¿no? Y con eso, cuando escribimos la lectura, cuando hacemos ese movimiento, nos tornamos autor o autores de aquello que leemos en nuestra reescritura. Ahí está el Pierre Menard, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Borges. Y después sigue Sandra Corazza, ¿me escuchan bien, no? Con la transcreación de Haroldo de Campos, como ese tono de contacto y contagio con aquello que viene de afuera. Eso es importante. Un contacto y contagio siempre de aquello con aquello que viene de afuera de nuestro campo, por ejemplo, ¿no? Como el hacer de un collage filosófico, pensando en Deleuze, ¿no? Para actuar el oficio de la docencia con esto que viene de afuera. Con eso dejar que se infiltre una especie de lingüística, en la lingüística educacional, una especie de lingüística no discursiva, imagética, de una comunicación no verbal, pero también siempre una otra lengua, una lengua extranjera que habite este espacio de la educación. ¿Qué es que Sandra Corazza está haciendo aquí? Al hablar de didáctica, está hablando de artes y de filosofía. Está incorporando procedimientos de las artes, o procedimientos de la filosofía y de la ciencia, como dice Deleuze, para invadir el espacio de la educación con esta otra materia que es extranjera, que es otra lengua.
Y en eso hay que transcrear, hay que traducir, ¿no? Ahí estamos nosotros. No sé si eso es para decir de una forma más o menos rápida de qué manera estamos intentando trabajar. Y ahí digo dónde me ubico yo, ¿no? En ese proceso. Estoy en esta universidad, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. Trabajo en un departamento de enseñanza, el departamento de ensino y currículo, se dice, es el nombre, en la Facultad de Educación. Y trabajo en el posgrado en educación. En las materias que soy responsable en la enseñanza de grado, trabajamos con las licenciaturas de varios cursos, ¿no? Hay gente, o sea, con la formación de docentes, que están de química, física, matemática, artes, artes visuales, artes escénicas, ciencias sociales, geografía, historia. Entonces son turmas compartidas de gente de varias áreas. Letras, ¿no? Literaturas también. Bueno, en eso estamos inventando, vamos a decir así, maneras de hacer de la didáctica una práctica que no sea prescriptiva, que sea autoral. Entonces, una de las disciplinas que tenemos ahí se llama docencia e investigación, aula como clase, ¿no? Método, educador. Y estamos ahí intentando trabajar con ese yo docente, vamos a decir así, borrarle la identidad, pero darle una autoría, un movimiento de creación, un movimiento de invención con materias de afuera. Y para eso vamos inventando con procedimientos de las artes, procedimientos de otros lugares, de la ciencia, de cómo se hacen investigaciones, como apropiación didáctica. Es eso. Y a eso estamos llamando de didáctica de la creación. Y claro, por detrás de eso está toda una tradición que piensa la poética, que piensa la traducción o el escribir, que piensa a partir de esa idea de transcreación, ¿no? De que hablar es traducir, como decía, por ejemplo, Octavio Paz. Y si es traducir, es siempre una tarea antropológica, ¿no? De pensar cómo hacer esa traducción, de cómo explorar ese estímulo, ¿no? Esa tonalidad afectiva de lo que es extranjero, ¿no? De aquello que pasa y que se pierde en ese pasaje y gana otro movimiento, ¿no? Y que es lo mismo, pero es otro, pensando de nuevo en Pierre Menard, ¿no? Ese ¿cómo se dice en castellano? Deslocamiento, ese pasaje de Sí, una parte a otra. dislocación. Dislocación, por ejemplo, eso. Bueno, de formación, yo soy de formación cientista social, hice una maestría en teoría literaria y un doctorado en educación. Entonces estoy siempre en ese lugar medio marginal disciplinario. Y ahí voy actuando en ese lugar marginal disciplinario, intentando defenderlo como aquel que necesita siempre de una lengua extranjera, porque al final siempre somos extranjeros en algún momento, ¿no? Como nos dice Carlo Ginzburg, y defender ese lugar como un lugar de producción activa y de inserción de diferencia, y no de la diferencia bajo identidad, ¿no? De la diferencia bajo diferencia, ¿no? Diferencia por diferencia. Lo que es bastante difícil porque la educación es un lugar que te pide siempre modos de hacer. Y ahí inventamos modos de hacer
que son cruces, que son encrucilladas, como se diría aquí en portugués, la encrucijada, ¿no? Y no las islas, pensando en Sancho y Quijote. Bueno, no sé, eso para darle, no sé si hablé muy rápido, para darle un comienzo de conversa y justificar un poco de eso que estamos llamando de didáctica de la creación. No sé si tienen preguntas a ese respecto o de eso que hablé ahora. Voy a ver si consigo abrir acá el YouTube para ver cómo está pasando, ¿sí? Ponelo el YouTube tranquilamente, Máximo. Así lo ves. Ahí yo en un momento aviso, me di cuenta que no estaba habilitado el chat, ahí ya lo dejé Vale. habilitado para que dejen sus saludos, preguntas. ¿Quiénes los hay para aquellos que A mí puedan me estar parece. viéndolo en YouTube? Ahí invitamos a la suscripción en el canal del centro para el desarrollo docente. A mí ahí voy a ampliar un poco el panorama. Acá, para los que se estén sumando, estamos en el módulo 4. Van a ver varias camaritas prendidas. El módulo 4 que funciona los días martes. Es una sesión especial que está engalanada por la presencia de Máximo. Gracias de nuevo. Gracias por esta presentación. Por lo menos, en mi caso, me ubicó rápido y bien un poco en el esquema que están trabajando. Yo voy a contar aquí porque quizás no se sabe, bueno, probablemente no se sepa. Sandro Corazza era una grande. Dije era porque falleció hace muy poco, así que todavía está ahí El 21 de enero. sí, este mismo año, así que está el dolor presente. También la memoria, ¿no? Una buena memoria en las cosas que se hacen, en las prácticas que se llevan adelante, así muy en la línea benjaminiana casi de la memoria. Así que si hay amigos de Brasil que lo ven ahora o luego, de toda una red de pesquisa, de investigación, que estaba armada ahí con Sandra y que tiene aquí, bueno, derivaciones en la universidad en Cuiabá, donde menciona Máximo, ahí nos hemos conocido, en un mega evento de pedagogía, increíble, Sí, parecía ahí está Woodstock. Silas Borges Monteiro, que es... Sila Borges Monteiro, hablando de Borges, un gran Borges. Y está Esther Hauser en Toledo, Paraná. Paraná. Y bueno, está aquí que está Carla, está Carla estaba en más en Pelotas. Pelotas, en Ciudad de Pelotas, sí. Y Carla estaba en Pelotas. sí, habremos hecho chistes, Máximo, te imagino. No voy sería largo. La Hablando ciudad de Pelotas. así está, es Pelotas, una hermosa ciudad, al sur de la Lagoa de los Patos. Y la verdad que me ha quedado muy bien, digamos, ubicada la relación que hay entre docencia, escritura, la relación que hacen entre docencia y escritura y lectura, y a su vez la concepción de lectura y escritura que está en juego, que queda condensada en la noción de escrileitura, o no sé, sería escrilectura en castellano, con esta idea de docente-traductor, traditora, pero también con la noción de traducción que están Claro, llevando es una adelante, ¿no? noción específica, ¿no? No es la noción literal de la traducción. Perdón. Exacto, no, sí, ahí ese es el tema. Entiendo, ahí ya te pregunto una cosa, hay una deriva, un fondo que viene quizás también por la idea de traducción que está en Benjamin. Digo, sí, Valéry, sí. Claro, claro. Y toda esa tradición que Haroldo de Campos, que es fue un profesor y poeta y traductor,
importante brasileño, ¿no? Muy amigo de Octavio Paz, que viene de toda esa traducción, tradición, digo tradición, bueno, hace Sí, parte. sí. Benjaminiana también, del oficio de la traducción, ¿no? Podemos pensar así, con Benjamin. Y trabajar, Haroldo de Campos va a darle ese nombre de transcreación, o sea, la traducción poética en especial, él está trabajando ahí, ella es transcreadora. ¿Por qué? Porque que hace la traducción, él no va a hacer una traducción directa, ¿no? Él va a hacer siempre una traducción de la paideuma, que sería ese punto, un punto que se mantiene de la tradición, mismo que cambie el tono, pero que se mantiene, como si fuera un estímulo, ¿no? Un estado de humor, una fuerza poética que se va a llamar de paideoma en la transcreación. O sea, se pierde esa lengua de partida, lengua de llegada en ese proceso, se pierde para que entre la diferencia, pero algo no se pierde, que es algo que la tradición incorpora. Pensemos, por ejemplo, la tradición incorporada. Pensemos, traje el ejemplo de Pierre Menard, que Pierre Menard es un ejemplo que se puede utilizar en varios lados, ¿no? Este traductor, escritor, inventado por Borges, ¿no? Lo que él hace no es solamente copiar Cervantes, ¿no? Claro que no. Es un movimiento traductorio, porque lo hace en otra época, lo hace en otro idioma, pero lo repite línea por línea, letra por letra, ¿no? Pero él es otro, él lo hace de otro lugar. Entonces, en ese deslocamiento ya es otra producción. Es ese deslocamiento, y es en ese deslocamiento que estaría, tal vez, el punto de la paideuma o de la estímulo que hay que mantener, que hay que... Sí, Bueno, pero ahí estamos entrando en otro tema. sí, sí, no, pero está bien, pues, en realidad yo tenía una pregunta. Este estímulo, esta tonalidad, en algún texto lo traducen como aquí en castellano como tonalidad, una alta tonalidad o una cierta tonalidad Sí. que se mantiene cambiando los componentes, digamos, lingüísticos de un poema, en este caso, para pasar algo así como esta tonalidad con otros componentes de otra lengua. Imagínate, perdón que lo digo entre corchetes, entre paréntesis, que aquí, bueno, hay gente que no solo da clases en lo que es la carrera de abogacía, sino también en la de traductorado, jurídico. Pero claro, aquí justo el tema está centrado en la cuestión de la prescripción. Ahora después lo tendríamos que ir viendo, pero en el caso de la docencia, ¿no? El docente, o la docencia el docente como poeta, ¿no? Como Claro. que se plantea, claro, parte de una lectura, digamos, ¿no? Una suerte de poema de arranque, y la llegada va atravesada por una especie de oído que se da en la clase, en el aula. Entonces ahí me parece que, no sé, aparece como una complejidad, casi como que hay que crear el punto de transcreación, ¿no? No sé si se Claro. entiende. Claro, por ahí, o sea, para que este docente se torne autor, él tiene que olvidarse un poco de la lengua de partida para la lengua de llegada, para que pueda hablar con una lengua extranjera, esa lengua intermediaria, esa lengua que, que causa extraña, no extraña, ¿cómo se dice en castellano? Un Sí, estaba bien, extrañamiento. extrañamiento. Y que en ese momento algo se desloca, algo extraño pasa y algo nuevo puede venir, ¿no? O sea,
cuando Valéry dice escribir, traducir es escribir, y viceversa, porque está haciendo la traducción de las bucólicas, él dice, desde que en esa traducción existe algo de una especie de aporte, de reflexión sobre lo que se traduce, ¿no? Lo que se está traduciendo. O sea, y en eso yo no estoy reproduciendo lo que estaba ya aquí en otro código. Estoy recreándolo, reescribiéndolo, haciendo de eso una escritura nueva. Bueno, entonces podemos pasar para la idea de que toda actividad docente es una traducción de una lectura. Y que en ese proceso algo cambia, y este que está hablando de sus lecturas está también haciendo una intertextualidad y una nueva reescritura, ¿no? Una escritura. Y en eso entra la didáctica como una práctica no prescriptiva, pero de creación con aquellas materias que imparte, ¿no? que se está operando. Y se puede pensar la traducción intersemiótica, ¿no? Por ejemplo, cuando traigo el ejemplo de Nilsson Van Nieuwen, ¿no? Este pintor del Amazonas, que va a llamar de antropofagia. Él va a hacer una producción en que su condición de indígena entra en el proceso y le devuelve aquellas pinturas, por ejemplo, la Mona Lisa pintada como indígena. Le devuelve una especie de collage, de una reantropofagia, una lectura que se torna política, porque ella hace un collage de intervenciones, en que cambia toda la historia, al final, de esa historia de la pintura que sería la original, por ejemplo, ¿no? Pensando así. O sea, esa inserción de contacto y contagio que cambia todas las materias, pensando ahí, por ejemplo, en la filosofía de Deleuze, ¿no? Cuando va a decir allá, hacer en diferencia de repetición, pensar un Marx lampiño, ¿no? O una Gioconda con bigotes. Cuando pasa eso, todo cambia, ¿no? El pensamiento de Marx cambia. Lo leemos diferente, en ese sentido. Hay que acariciarle ¿cómo se llamaba? Hay que acariciarle la barba a Marx, decía Lyotard en Economía Libidinal. Entonces, ¿cómo podemos hacer de eso, de esa práctica traductoria o transcreadora, didáctica? Bueno, lo vamos haciendo. Claro, por definición no hay... Bueno, aquí lo que habías dicho antes, no hay algo que prescribir exactamente para hacerlo, incluso en términos de entender o no entender, digamos, hay una prescripción básica, pedagógica, didáctica, que es la de que se entiendan. Yo estoy pensando, ya que has recordado que Sandra Corazza invitaba a incorporar elementos de arte y también de filosofía como lengua o materia extranjera para modificar el registro docente, casi como para intervenirlo, ¿no? O para invadirlo incluso. Miguel Morey, cuando traduce en la nota de traducción de un libro complejo, digamos, de Giorgio Colli, al castellano, del italiano al castellano, diría, bueno, del italiano al castellano no habría tanto drama, pero bueno, Colli tiene un modo de escribir en términos de stimum, de tonalidad, que deja siempre sin entender algo, por decirlo así. Entonces hay como un grado de dificultad que de algún modo el lector, la lectora, tiene que requiere la presencia, ¿no? Se requiere la presencia de quien lee. Y al traducirlo, Miguel Morey dice, intentamos mantener ese nivel
de dificultad, porque en varios casos estábamos tentados a, ante dos opciones que teníamos, decir, bueno, si vamos por esta opción, se va a entender más. Pero claro, se va a entender más, pero en el texto no se entiende más. Está en el punto este que has dicho, ¿no? El paudeumático, digamos, del entendimiento. Entonces, bueno, está justo. Vieron esas expresiones en un idioma, en una lengua, que van para un lado y van para el otro. Entonces tengo que buscar, volver, de hecho yo hablé con Miguel, volverse locos buscando un tipo de expresión que quizás se aleja, no sé, son 2 oraciones más, para cumplir con mantener ese Esa llamado. ausencia. Claro, la ausencia, que es un llamado, un envite, un desafío a quien lee. Imagino, en términos de docente traductor, en este sentido, docente poeta, en el sentido que vienes planteando, que el docente tiene que en algún momento ausentarse, ¿no? Bueno, aquí algo lo tiene que completar alguien más luego, en algún otro momento, y habría que invitar a no entender, lo cual, en términos de la prescripción, no Ese sé, sería el punto. ahí yo creo que viene también lo que has dicho al principio, de tener que lidiar un poco con Porque no se en trata los de márgenes. didactizar con la traducción, se trata de crear puntos en que sí, la ausencia está ahí, el abandono está presente, ¿no? Cierto abandono. eh, es necesario ese abandono para que la traducción pueda ocurrir en ese espacio vacío, al mismo tiempo que el docente lo crea como posibilidad, como procedimiento para que eso ocurra. Es muy difícil, al mismo tiempo más divertido, en el sentido de que, bueno, ¿cómo logro pasarle a tal idea, dependiendo del nivel que se hace, ¿no? En la docencia y qué tipo de materia, ¿no? Son todas maneras diferentes de poder agarrar un procedimiento literario, por ejemplo, y utilizarlo como didáctica, ¿no? Yo estaba pensando cuando estábamos llegando y hablábamos con María, ¿no? Pero que decía de su disciplina de Derecho Penal, y que yo pensé en el libro de Margot Glantz, la mexicana, un libro que yo lo tengo acá en portugués, que por mirar todo nada veía, un libro que fue lanzado creo que el 2020, que todo escrito en Twitter, y que empieza con una frase, por ejemplo, voy a buscarlo acá. Lo voy a decir en portugués. Primero lo leo en portugués, pero... Ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante? Hace uma pergunta, né? Al leer noticias, ¿cómo decidir lo que es más importante? ¿Y qué hace Margot Glantz acá? Y yo pensé en María, después ella me dice si eso sería posible. Ella hace un compilado de noticias y de memorias que va completando esa frase en un libro que en esta edición brasilera tiene, a ver, 228 páginas, ¿tá? Escrito entre 2016 y 2018, y dice así, ¿no? Empieza así. Ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante? Que no dia 31 de janeiro de 2018 aparecesse no céu uma enorme lua azul ensanguentada. Como? Que ao conhecer Felice, sua futura noiva, Kafka escrevesse em seu diário. E aí ella va poniendo cosas de sus lecturas, noticias del día a día, y ¿qué va haciendo acá? Va poniendo también noticias de feminicidio, noticias de su cotidiano, y cuestiones retóricas, cuestiones de lecturas, y se torna un libro que es literario, al mismo tiempo político y actual, solo de fragmentos, y que se puede pensar como una práctica didáctica, me parece, para discutir temas de variadas órdenes
en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Lo pensé así cuando escuché a María, estaba diciendo cómo eran sus disciplinas. Sí, creo que era el curso de divorcio profundizado, Exacto. por ejemplo. Sí, Por lo que pasa es que ejemplo. ahora cualquier cosa nos corrige. El, el otro día estaba escuchando a Margot Glantz, una entrevista que le hacían sobre sobre su biblioteca, ¿no? Su librero, como le dicen ahí en México. Margot Glantz, perdón, tendrá 90 años, un poco más. 93, creo. 93, creo que es directora del Fondo de Cultura Económica, la editorial en México, y yo que lo digo esto, lo digo casi en un método Margot Oulipo, ¿no? Mezclo algo de profunda actualidad. He comprado la narrativa completa de Margot por monedas, pero está editado, no es que lo conseguí especialmente, está editado así por el Fondo de Cultura. Los 4 tomos de la obra de Margot Glantz están, pero así, Qué bueno, eso acá yo no consigo nunca. por 2 cafés, lo digo ahora por si alguien lo quiere hacer. La narrativa, bueno, es muy interesante lo que ella hace, y en YouTube cuenta que estuvo, digamos, entre sus lecturas constantes, además de Proust, está Georges Perec. Claro. Y claro, sí, claro, bueno, ahora yo lo escuché ahí, y ahora que has contado esto, me acordé de alguna pieza que no es de él, ¿no? Es de alguien, de un miembro de este grupo Oulipo, que ahora después te invito a que cuentes un poco, porque me parece que para aquí a varios docentes que están aquí, o a todos, y a algunos que pueden estar escuchando, les puede resultar una gran fuente de inspiración para obtener procedimientos para una didáctica de la creación o de la transcreación, o para transformarse no en guerreros poetas, sino en docentes poetas. Si quieren, si no, no importa, pero bueno, mejor si quieren probar, pues se pueden tomar estos, pero son procedimientos, no son, mire, Margot Glantz aquí hizo esto, y Oulipo es una fuente inagotable, pero yo no me acuerdo, igual, era Georges Perec el que hacía como un trabajo con noticias, o era un francés, otro francés. Bueno, hay varios, pero uno que Margot Glantz, por ejemplo, lo utiliza, vos dijiste, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo también me acuerdo ese libro de Margot Glantz, y el libro de Perec que es Je me souviens, yo me acuerdo, ¿no? Que él hace un trabajo con el libro de Joe Brainerd que se llama I Remember, ¿no? Y eso se repite. Martin Cohen ahí también escribió un libro llamado Yo me acuerdo, y hay una serie inmensa de libros con el mismo título que Perec le sacó a Joe Brainerd, por ejemplo, ¿no? Y yo lo compré, ese libro de Margot Glantz, hace unos 3 meses, todavía no me llegó, que yo también me acuerdo. Lo tengo que comprar en una librería alemana, que me lo manden a Brasil, y ahora nada. Yo lo quería leer, no lo consigo. Bueno, es un procedimiento. Yo lo estoy usando, por ejemplo, en las clases ahora. Lo que es interesante ahí, en esa frase, yo me acuerdo, es borrar el yo y borrar la memoria como personal, ¿no? Y trabajar con una memoria colectiva y con ese yo que es expandido. Como yo digo que el profesor es aquel que trabaja una memoria expandida, ¿no? Porque está siempre hablando, haciendo citaciones, y nada es de él, es siempre de otros, ¿no? Entonces ese yo me acuerdo, el ejercicio que yo les pido a los licenciandos, ¿no? Es para trabajar con una memoria siempre de las lecturas que vamos haciendo en el semestre. Entonces van incorporando como un ejercicio de escritura una práctica de pensar aquello que fue leído y producir una memoria suya que es ajena en una lista de yo me acuerdo inmensa.
Perec trabajó con noticias, trabajó con frases de citaciones y todo, con ese yo me acuerdo. Por ejemplo, con ese procedimiento, yo me acuerdo. Incluso para hablar de traducción y Perec eso es algo muy interesante, porque lo que se puede traducir es utilizar el procedimiento que él utilizó, porque muchas cosas es imposible traducirlas, ¿no? Por ejemplo, el libro La desaparición, ¿no? El desaparecimiento. En castellano creo que está traducido como el secuestro. En portugués hay una traducción reciente también que es el desaparecimiento. ¿Qué cuenta ese libro? Ese libro cuenta, es una novela policíaca o policial, no sé cuál sería la traducción, que cuenta el desaparecimiento de la letra E. Entonces él escribe el libro todo en francés, claro, sin la letra E. Imagínate hacer una traducción, No, es no, claro. imposible. En francés la letra E aparte es como sacarle, Dios mío, como sacarnos la A. Bueno, exacto. Y la traducción para el castellano se utilizó del mismo procedimiento, pero el nombre es el secuestro y fue el secuestro de la letra A, ¿no? Es una traducción, creo que mexicana, la que yo conozco. No, eso para decir de cómo incorporar algunos procedimientos para pensarlos como didáctica, ¿no? Yo utilizo bastante también, hablando en Perec, el procedimiento, algo del procedimiento que George Perec utilizó o creó, ¿no? Para escribir La vida, modo de uso, que es algo fantástico, no sé si lo conocen, es increíble lo que él hace ahí. Él hace él crea un espacio de un cuadrado latino de 100 cuadraditos de relación de 10 por 10, y ahí lo divide en 4 y pone informaciones, citaciones, escenas, hace un archivo enorme. Después hace un juego del ajedrez, hace el movimiento del caballo, que pasa por todos los cuadrados sin repetir ninguno, y en cada uno de los cuadrados hay una suerte de varias informaciones del archivo, y con esas informaciones de ese cuadrado, él escribe un capítulo. Son 99 capítulos en homenaje a Raymond Queneau, y bueno, yo lo estoy usando como materia didáctica, vamos a decir así. ¿Cómo lo hago? Hay en un semestre una cantidad de textos para leer. Esos textos los alumnos tienen que hacer, elegir, por ejemplo, una frase de citación, que puede ser del texto o de otro texto, una imagen que suscita la lectura, una palabra, una frase oída en la calle que suscita la lectura, y una pregunta. Van juntando un archivo enorme, después tienen que hacer una combinatoria, y tienen esos elementos de los archivos de lectura, y con eso tienen que escribir o producir algo. Por ejemplo, producir un ensayo, ¿no? Son procedimientos extraños que uno saca de la literatura, pero que va alimentando un modo de trabajar la docencia a partir de esas restricciones, ¿no? Y las restricciones como liberaciones, como va a decir Raymond Queneau, ¿no? Queneau dice, bueno, las restricciones, las contraintes, ¿no? Nos sirven para liberarnos y no para dejarnos sin poder producir. Está muy bien. El libro creo que el que mencionas, por si alguien lo quiere chequear, es La vida, instrucciones de uso, se lo tradujo. Instrucciones de uso, bueno, eso. En portugués está modos de uso. Anagrama, así que ahí está. Estoy viendo por ahí, si alguien está viendo YouTube, ahí Mariana está pasando una especie de punteo, vamos a llamarlo así, un punteo de
del secuestro, de desaparición, que es contemporáneo incluso de todo el problema con la letra E que generó Derrida, justamente en la escritura de la palabra différence, Por la A, ejemplo, la E. liquidar, claro, claro. Así que bueno, imaginaos ahí, claro, y todo ese juego, hay que ver cómo se pasa al portugués, cómo se pasa al español, incluso luego también cómo se pasa a un ejercicio didáctico. Por ejemplo, yo me acuerdo, entonces diría, bueno, para cualquier asignatura o materia de cualquier carrera, imagínate esto en una carrera como biología, yo creo que en Derecho no habría tanto escosor, pero que el examen, ¿no? lo voy a plantear extremo, Máximo, a ver qué me dices. Que el examen sea, yo me acuerdo, y que esté bien, y que esté bien ineluctablemente, quiero decir, ¿no? Que no haya modo que no esté bien, porque es la lista, quizás poner una restricción, por lo menos 23, yo me acuerdo, y ya, y lo que sea, ¿no? A partir de los textos de base, ¿no? O con restricciones del tipo, bueno, que se mencionan más complejas, pero lo estoy pensando incluso en términos de obstáculos como los que tenía, ¿cómo se llama este hombre director? Lars von Trier en la película Las 5 obstrucciones, la película que a veces usamos también. De hecho, esa la usamos para hacer una actividad aquí, que es la actividad en el auditorio final. Las restricciones son, bueno, puedes hacer esta película que ya has hecho, o este trabajo práctico que ya has hecho, bueno, ahora que lo hagas, no sé, es en verso, o ahora que lo hagas de 3 carillas en vez de 10, ¿no? Y ir poniendo, o incluso pasar el trabajo práctico que ha hecho alguien, pasárselo a otro para que lo reescriba, lo traduzca. Eso, bueno, es una práctica, no es muy diferente de pedir que escriba un ensayo, pero es un ensayo con una descripción específica que puede ser que sea un poco más divertido de leerlo y de escribirlo, ¿no? Biología, porque se agarra un tema específico y vaya a ensayar en yo me acuerdo de cada una de las cuestiones que están trabajando. Yo hice una presentación No en un ves seminario, ninguno de mi grupo, ¿a vos te parece? no sé, creo que hay un micrófono ahí que es... yo hice en un seminario donde trabajaba, por ejemplo, varios temas sobre el lenguaje o la lingüística de las 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? Y ahí, claro, en ese yo me acuerdo, es como si fuera un yo me acuerdo de lectura, al mismo tiempo lo pones en un pasaje y otros problemas que son de importancia, ¿no? Otras cuestiones que son de importancia. Eso se torna un poco divertido, pero de eso que decías de Lars von Trier, lo que PG está haciendo en esas instrucciones de uso es un homenaje a Raymond Queneau. Raymond Queneau escribió el libro Ejercicios de Estilo. ¿Y qué hace ahí en Ejercicios de Estilo? Él va a crear una restricción muy boba a veces, ¿no? De escribir 99 veces una pequeña historia de un hombre que entra en un ómnibus, alguien le pisa el pie y no sé qué, y él le va poniendo ahí restricciones. Bueno, aquí anagramáticamente, ¿no? Y ahí hace un anagrama de la historia. O sea, no se lee nada, pero se ve ahí una manera de escribir, y ahí le está llamando ese ejercicio de estilo. Pues, ¿qué hace? Hace 99 capítulos, cada uno escrito en una especie de género y con materias variadas. Por eso va a nombrarlo de novelas, por ejemplo, ¿no? Esos son todos procedimientos de la literatura, restricciones específicas que en el cotidiano de la docencia nos ayuda a pensar prácticas que
nos saquen de lo ya previsto y también de lo habitual. Todos los semestres, cuando vemos con una idea así, mismo que la idea sea muy simple, la gente no entiende. Y pregunta un montón de veces, porque es algo simple, pero es tan simple que hay que desaprender, es decir, hay que desautomatizar la manera que se hace para hacerlo de esta otra manera. Hay que desautomatizar la manera de leer aquel tipo de texto que se lee en aquel tipo de disciplina, etcétera, etcétera, para poder leerlo desde otro punto de vista y ahí extrañarlo, hacer de ese texto que ya es conocido muchas veces algo nuevo, algo que se puede producir de otra manera. Esos ejercicios son para eso, para poder provocar la diferencia en aquello que ya es conocido. Son prácticas, son haceres, por eso poéticas, ¿no? Para pensar la docencia. Sí, Para ni siquiera pensarla. tienen, Máximo, no te decía, ni siquiera tienen, ahí retomando alguna pregunta que te hacía sobre, a partir de esta idea del abandonar la lengua de partida, el procedimiento te saca, te quita, te aleja de la lengua de partida automática. De torno extranjero. Y a la vez, está bien, a la vez te evita presuponer la lengua de llegada, digamos. También la abandona. Pero claro, hay que embarcarse, hay que embarcarse, ¿no? Si no... Claro, hay que embarcarse. Y claro, ¿a dónde no sigue? hay plagio ahí. El plagio es procedimiento. O sea, este alumno está plagiando, no, no hay cómo Claro, saber que no, tiene que hacer una producción propia y eso da trabajo. ahora, lo que hay que explicar, Máximo, sería, me imagino, ¿no? Cuando vienen las preguntas, bueno, sí, efectivamente no hay punto de llegada, digamos, no hay lengua de llegada. O vamos a ver a dónde se llega, pero no está preestablecido, ya que didácticamente, si uno va a hacer, no, el plan es empezar acá y terminar aquí, hay que avisar que el plan es no arrancar donde supuestamente hay que arrancar y no terminar. Es puro, en náutica sería puro derrotero, sin plan de... ¿Cómo es? Está el plan de navegación y luego el derrotero, que es la ruta que efectivamente has terminado tomando. Bueno, esta es la derrota, creo que le dicen, perdón, es la derrota, no le dicen el derrotero, le dicen la derrota. Es la derrota, Bueno, el camino que efectivamente se ha tomado, ¿no? Entregarse a la derrota pura, casi estamos en eso. yo eso lo practico en los cursos de grado, por ejemplo, con turmas no muy grandes, ¿no? Son chicas. Las grandes son de 40, no máximo, ¿no? Perdón, No turma sé, es grupo, ¿no? grupo, exacto. Grupo, turma, por las dudas, es turma. O sea, yo no sé cómo podríamos pensarlo eso como una práctica, una cátedra de yo qué sé cuántos ahí, a veces tienen 300 alumnos, yo qué sé. Habría que pensarlo de otra manera, ¿no? Hay que crearlo. En cada circunstancia un tipo de práctica. Porque, claro, si uno no tiene una lengua de llegada, el trabajo docente está también en ese proceso de, de que importa más es el, el impulso para el procedimiento para que se haga, para que haga una producción. Eh, es una especie de de una invitación, ¿no? No se puede con eso decir, ya en el final vamos a ver quién lo hizo bien, ¿no? No se trata de eso, se trata de impulsionar un hacer de otra estirpe, no sé si se dice eso en castellano, pero que sea una educación más intransitiva, ¿no? Que sea esa educación del proceso, hay que, como dijiste, hay que entrar en el juego, porque si no, no hay juego. Si no se entra en el juego, no hay juego, ¿no?
Mirá. No sé si eso te respondo más o menos lo que... Sí, sí, sí. Sí, de hecho, llevando un poquito agua para el molino del módulo 4, que venimos trabajando algunas ideas de Simondoni sobre la ilustración, es claro que nos movemos según unos esquemas operatorios, digamos, justamente instrucciones que automatizan los procedimientos de lo que se te ocurra, digamos, ¿no? de lo que quieras, incluyendo la producción de ley, por ejemplo, o la interpretación o lectura de códigos, o sea, que están los códigos, la lectura, o sea, hay como un montón de automatismos, en este caso de la práctica de los operadores discursivos jurídicos, y yo no digo abogados, en realidad cuando hablo bien digo operadores discursivos jurídicos. Y aparte, claro, están en términos didácticos, pedagógicos, de docencia, está ahí mecanismos que automatizan la lectura, que son los que permiten que aprendamos a leer, digamos, según el esquema de alfabetización más o menos extendido, ¿no? Por todos lados. Entonces, claro, llega un momento en el que habría que abandonarlo, o por lo menos saber que es un modo, un esquema, un modo de leer. Entonces, estos procedimientos que dices a mí me parecen geniales, porque incluso remiten a una práctica literaria, yendo a la literatura, que casi que asume que, sí, bueno, la verdad que por acá hay, digamos, como se decía en el romanticismo, ¿no? Poca inspiración. Bueno, entonces... No hay inspiración. No hay agua, ¿no? Aquí estamos así. Pero bueno, hagamos minería, ¿no? Busquemos a ver qué podemos. Claro. Buscamos qué podemos tener, cómo asusarnos, en vez de quedarnos así, ir viendo con procedimientos que son otros esquemas operatorios, que incluso puede competir un esquema operatorio con otro esquema operatorio. Tan distinto no es. No es nada distinto. Me parece un hallazgo detectar a Oulipo. Eso a mí me parece genial de ustedes, yo te lo digo. Un hallazgo se ubica ahí, dónde están los automatismos y cómo los trabajamos, ¿no? No se trata de tirar, no, vamos a tirar a la basura esto que no queremos más. No se trata de eso, se trata de llamar la atención a los automatismos de lectura, de esta lengua de partida, vamos a decir. ¿Qué sería la lengua de partida en una disciplina específica? Es aquella manera de leer que no me sale, yo lo leo a partir de este punto de vista disciplinario, ¿no? ¿Y cómo salir de eso? Solo inventando una restricción que me haga no conseguir leer, para poder leerlos de nuevo, para poder hacer un otro movimiento de lectura, ¿no? En que algo extranjero ahí me incomode. Y en ese sentido hay que crear otra manera de decirlo, ¿no? De hablarlo, de producirlo. Y en ese sentido la literatura nos ayuda. Piense que en esa práctica que hago yo con alumnos de licenciatura de grado, son alumnos de la química, de la física, pero también de las artes, de la literatura, o sea, son modos de trabajar diferentes, ¿no? Y que la manera de producir, hay esos cruces y que son magníficos porque cada uno va a traer una importancia de su propia área, al mismo tiempo una importancia que es común a la práctica, de cómo conseguir establecer relaciones que no son solo aquellas de las materias específicas, ¿no? Pero que está ahí algo ausente, que se puede dejar ausente, pero que trata y trabaja de alguna manera el tema ausente de esa materia. No sé si me expliqué bien. O sea, es una invitación que no interpreta todo, pero da el gusto por el estudio y la producción individual de cada uno, que va a hacerlo diferente, no cómo se hace, pero que va a descubrir con sus gustos, con sus referencias,
sus maneras de leer, sus cruces, algo que sea propio y al mismo tiempo que sea común, ¿no? Aquello que se discute. Bueno, ahí, mira, dices algo que, digamos, perfecto, porque agrega, digamos, hace notar, más que la agrega, hace notar la dimensión comunitaria del asunto, o la dimensión que creo que al principio lo había llamado, creo, de memoria casi. La, Exacto. la memoria común que puede haber, pero que permite, a la vez, digamos, al desautomatizar el automático que está en automático, permite encontrar alguna beta, un estímulo, un modo de leer propio, que viene a resultar impropio, curiosamente, y a la vez te permite una suerte de comunidad de lectura, y incluso en la práctica, digamos, profesional de lo que sea, ¿no? Si uno cambia el modo de leer cursando o para dar clases o luego para cualquier práctica, que puede incluir leer las noticias, ¿no? Como decías, como Margot Glantz. Dice, bueno, ahora usted se enfrenta, te llega a Twitter, estás digamos, te da una autonomía con respecto a TikTok, por ejemplo, ¿no? En vez de terminar adicte ahí, en vez de ser fumadora o fumador, ¿no? Dice, bueno, no, hago uso, ¿cómo es? Modos de uso del tabaco, digamos, no, estás en otra, no sé, cualquier red social, digamos, la adicción que corresponda a los tipos de lecturas vigentes, contemporáneas. Incluso también ahí se abre toda una cosa muy interesante, no sé si nos va a dar tiempo, y yo no quiero ahora dar lugar a que haya preguntas aquí del módulo 4, pero abre a pensar las prácticas, los automatismos contemporáneos, Claro. de Hay un escritura, de libro lectura. Sí. de Edouard Leger, creo que tú me lo indicaste, Edouard Leger, creo que es el nombre en francés. Muy parecido con este de Margot Glantz, pero el de Leger es imposible de leerlo. Lo empezás a leer y te pones en una Stimmung, un estado de humor, una afección de tristeza absurda, porque él pone ahí noticias y de lo peor, ¿entendés? Y va formando ese libro. Margot Glantz hace eso de una manera muy vitalista también, al mismo tiempo que crítica y política. Después que fui a leer sobre Edouard Leger, no sé si tiene que ver con el libro, pero se suicidó. Y yo dije, va, qué pesado, che, porque empecé a leer el libro de él, es increíble. Se llama, es el diario, ¿no? O el Sí, creo diario. que diario. Sí, aquí lo tiene editado, Eterna El Cadencia lo tiene tono editado. Sí, de sí. más o menos el mismo tipo de procedimiento de Margot Glantz y Edouard Leger es completamente otro. O sea, el procedimiento es prácticamente el mismo, pero lo que hay ahí como materia es otra cosa. Bueno, en ese sentido nos interesan los procedimientos, ¿no? Sí, seguro que hay alguien de derecho procesal, el debido proceso. Yo me voy a contener. Ahora abro aquí amigues, porque capaz que más de alguno se sale de la vaina por indicar algún comentario, alguna pregunta. Aprovechen para preguntar, básicamente, yo diría. Consultar sin timideces, ¿no? Solamente los están viendo 3 millones de bots, no sé, de seres, quizás no ahora, pero en el recorrido del video en YouTube en los años. Así que bueno, o se van a ver ustedes dentro de 6, 7, 10, 20 años. Así que no teman, pregunten sin presiones. Eso da miedo mismo, ¿eh? Un poquito, ¿no? Un poquitito. Ya me da ganas de cortar Eso todo. en YouTube no es bueno saber. Sí, se repite, esto se repite. ¿Será que hablé una bobada? Abrimos ahora sí, dejamos, incluso, perdón, no sé quién, lo digo también para quien pueda Pero a andar ver, por voy a YouTube abrir, o voy a abrir quiere, aquí la pantalla de YouTube para quiere que se tipear consiga ver. algo, vamos a mirar también ahí. Ya, bueno, Mariana hizo ahí un trabajo muy Ahí lindo está Mariana Museta, sobre Perec. un No hay nada colega que... de UNBM, está ahí Bueno, cerca, ¿eh? bien, porque ahora entiendo todo. Pero sí, fantástico.
Gracias, Mariano. Aprovechen, aquí poder de fuego acá hay, así que estamos en vivo, esos momentos terribles de publicidad que se pierde, dinero que estamos perdiendo. Aprovechen, porque yo tengo una que... Sí, ahí, dale, ahí va, vamos. Consulta. Acá, cuando se habla de, bueno, de intentar de invitar a no entender, ¿no? O no entender en los términos de la prescripción. Entiendo que con toda esta idea lo que se busca es una forma de conocer que se aleje del conocimiento escolar al que estamos acostumbrados, digamos, a la idea de formación en algún punto. O sea, en algún punto es modificar la idea de formación por la idea de creación de algo distinto y no de uniformidad. ¿Cómo se compatibiliza eso con la formación académica o la formación? Es decir, porque las instituciones que conocemos están estructuradas precisamente en ese tipo de conocimiento y para traerlo a una cuestión de carrera docente, con las nociones de acreditación, de un curso, de evaluación en sentido de acreditación, pierden sentido y pierde, o sea, como se entiende a lo que voy, ¿no? Es como una modificación de todas las estructuras en su conjunto, ¿no? Seguro. No, es una buenísima pregunta, Alejandro, ¿no? Que está hablando. La cuestión es un poco intentar contaminar el sistema, ser así, pero no tirarlo fuera, ¿no? Porque el sistema es que nos produce la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, cuestionar ese saber escolar, como dijiste, esa prescripción, esa manera de leer automatizada, que muchas veces no, nos da un modo de una práctica de lectura que es tan automatizada que no se aprende nada, nada cambia, para hacer otro tipo de trabajo, pero un tipo de trabajo que lógicamente imparte una relación otra con sus estudiantes, con el tipo de currículum que se trabaje, ¿no? Porque lógicamente si no tienen los currículos nacionales que tienen un tipo de encierre curricular, de prácticas, hay que inventar sobre esa posición, ¿no? O sea, hay que leerlos de otra manera sin tirarlos, sin hacer con que eso no se pueda usar, no sé decir así, ¿no? Sin hacer con que la práctica se desautorice. Voy a intentar dar un ejemplo. Esta profesora Santa Corazza, ella entre 2012, creo, 2011-2012 hasta el 2015, estuvo coordinando un proyecto grande, un proyecto por 4 universidades brasileñas, que se llamaba, era un proyecto de gobierno que era Observatorio de Educación, ¿no? Y en ese proyecto tuvo justamente el nombre ese de Escribir Lecturas. Voy a dar un ejemplo de ese proyecto. Ese proyecto tenía como una de las prácticas de gobierno hacer con que estudiantes de doctorado, investigadores, estudiantes de maestría de la universidad, junto con profesores de la secundaria, tenían becas para hacer trabajo juntos, ¿no? En uno de esos proyectos de una escuela periférica secundaria, una profesora que era doctoranda de nuestro grupo, junto con otra profesora que era de la escuela, hicieron un proyecto de lecturas de Kafka para niños que mal conseguían leer, así tenían una dificultad, ¿no? Bueno, lo que eso
hizo en la escuela? Hizo con que, primero, que estos alumnos conocieran a Kafka, quién era Kafka, y empezaran a leer Kafka. Y hay uno de los alumnos que tenía como práctica, tenía que leer el Kafka, a Kafka, inventó un procedimiento de lectura. Un procedimiento de lectura muy kafkiano. ¿Qué pasó? Él tenía que leer un texto y, bueno, en la escuela le habían dicho que tenía que usar el diccionario para ir leyendo y apropiándose de las palabras, etc. Y él no tenía ni el diccionario y ni la computadora que tenía en casa era una computadora que estaba en el cuarto del padre, y yo qué sé, y no tenía acceso. Entonces él no quería levantarse y buscar el diccionario, empezó a inventar palabras o sentidos para aquellas palabras que él no conocía en las lecturas de Kafka. Y en eso hizo una tabla, un procedimiento, y empezó a leer el texto con esos otros sentidos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se trabajó con el currículo, se trabajó con la idea de lectura, se trabajó con todo eso, pero de una forma un poco diferente. Hizo con que este alumno que estaba atrasado en sus estudios, se sentía desubicado en la escuela, inventara un procedimiento suyo en que se transformó en un procedimiento del proyecto. O sea, leer transformando la lectura a partir de otros sentidos dados por él mismo, y ahí él empezó a estudiar. O sea, no hay una prescripción de cómo hacerlo, pero hay que inventarlo, hay que hacer con que algo diferente pase en esos lugares, sin dejar de hacer lo programado, ¿no? Aquello que está programado, aquello que está de alguna manera que se espera. Tenemos otro ejemplo muy interesante, sí, de otra, ahora estudiante de doctorado en nuestro grupo de investigación, Virginia, que trabaja mucho con Perec, que es de la matemática, y ella entró en una escuela para trabajar, tendría que ser ella hablando aquí, ¿no? Para trabajar como profesora de matemática, y ella se dio cuenta que, ¿qué matemática? Enseñar ahí, sí, la matemática estaba difícil enseñar. Entonces empezó a trabajar la matemática a partir de la escritura, a partir de la literatura. Y ahí consiguió inserir la matemática. Bueno, son procedimientos de otra orden, extranjeros, vamos a decir así, en el currículo, en la práctica que ya está establecida para la escuela, pero que da trabajo, ¿no? Lógicamente, eso es un trabajo a veces duro para poderlo implementar, ¿no? Y uno sabe que las estructuras de educación en todas las instancias, por lo menos en América Latina, tienen sus dificultades. Bueno, no sé si te respondo, Alejandro, pero Sí, muchas gracias. más o menos eso, así, claro, existen parámetros que no puede abandonarlos, pero al mismo tiempo, el docente se torna autor o productor de un deslocamiento, de un malestar o de una práctica que él también se sienta actuante, ¿no? No solamente un funcionario, burócrata de la educación. Sí, ahí, mirá, Alejandro, después, bueno, en Brasil hay toda un área sobre el currículo. De Sí. hecho, creo que Máximo has dicho que estás en el programa o en el departamento de currículo, ¿puede ser? Yo estoy en la Facultad de Educación, en el departamento se llama Departamento de Ensino y Currículo. Entonces, De enseñanza y currículo. De enseñanza y currículum, sí, el área que yo actúo, que son varias áreas, área de enseñanza de geografía, enseñanza de matemáticas, enseñanza de historia, y yo estoy justo en esa área que es la área que están todos, ¿no? Que es la didáctica, currículo y formación de profesores. Entonces, en nuestro grupo de docentes,
son aquellos que dan clases para todos, ¿no? O sea, para los estudiantes de licenciatura de química, física, matemática, etc. Los otros docentes colegas de este mismo departamento siguen con los alumnos que son de su área, porque van a trabajar con los estagios, ¿no? De docencia. Pasantías, las pasantías, Pasantía, sí, ¿no? Pasantía, y hay otro para que... No, no me acuerdo, espera. Bueno, creo que así que se llaman pasantías en las escuelas, o sea, esa práctica, ¿no? Residencia también puede ser. Residencia, sí, puede ser. También hay ese término en algunos casos. Bueno, sí, ahí estamos. Existe una base nacional curricular que viene cambiando y cada vez más opresora, vamos a decir así, y hay que siempre trabajar sobre esa lectura, ¿no? Y a veces decir, bueno, vamos a leerlo mal esto. Sí, Vamos. hoy hablaba con un colega de otra universidad aquí de Salta, y él también hace mucho trabajo con colegas de Brasil, y hablábamos de esta presión curricular a nivel universitario, por lo menos Claro. que notamos que aquí no hay, que comparado con Brasil, o sea que es otro tipo de presión y no es la misma. Y ahí eso lo tengo en cuenta, por ejemplo, cuando veo el trabajo que hace también Máximo. Porque uno, claro, tú lo vas contando y Alejandro ya de por sí ya pregunta, digo, pero hombre, esto a la hora de a la hora del accionar funcionarial, ¿cómo hacemos? Y claro, es mucho trabajo, creo que ahí nos ha dado como la clave también. Requiere un ánimo especial, si no, más vale, ¿viste? Repitamos el automatismo, digamos, más vale mantenerse como minoría de edad, como diría, de uso de la razón, como diría Kant, que bueno, como mantengamos aquí lo que hay. Porque para hacer esto que propones, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Justamente a la vez requiere conocer muy bien o tener una idea, aunque sea importante, de lo que sería el esquema operatorio imperante, ¿no? Claro. Porque si no tienes referencia, te pierdes enseguida, te vas Sí, por sí, alta mar, ¿no? no volvemos Sí, más. tenés que poder moverte por ahí, si no, no se puede, ¿no? Ahí Tú tenemos... pones el máximo, vos dijiste, me gusta o estoy aquí en una posición marginal, pero hay que moverse ahí en ese... Claro, no estoy en una ese posición espacio. marginal porque me pongo en ese lugar, pero en general, Claro, te gusta en agarrar las rigor, curvas. vamos, ahora estoy como coordinador del área de didáctica, currículum, o sea, estamos ahí en nuestra función, pero no, nos ponemos de manera marginal. Y claro, que Sandra hizo un trabajo muy importante en eso, ¿sí? De dar fuerza teórica y política y práctica desde la Facultad de Educación Extra de URSS para varios lugares. Tenemos colegas en varias universidades. Tenemos, por ejemplo, colegas que fue de doctorado, Edu Pacheco, que lo conoces, por ejemplo. Lo conoces a Edu, ¿no? Sí. Que trabaja en la música. Bueno. Y trabaja también por ese elemento desarticulador de la música, vamos a decir, como la música colonizante, vamos a ponerla así, ¿no? Cómo trabajar la música a partir de una especie de deseducación musical, así es su tesis, ¿no? O sea, sacarla de su lugar jerarquizante. Y él está trabajando eso con gente de la escénica, de la música, y en la Universidad Estatal, por ejemplo, de Río Grande do Sul. Veo que está ahí en YouTube. Y para eso él tiene que conocer todo el movimiento que se hace en la propia música para que pueda decir ahí, ahora vamos a hacerlo diferente, vamos a insertar ahí una creación, una manera u otra de trabajarla. Y de operarla en la escuela, por ejemplo. De elementos a veces que son marginalizados o que son puestos como desecho. Ponemos de nuevo aquel ejemplo, ¿no? Del trabajo de la profesora Sonia Matos en esta
escuela de periferia. Este niño que inventó ese procedimiento, en otra circunstancia, él estaría haciendo algo que no se podría hacer, no era eso para hacer. No tendría que inventar un procedimiento, tendría que poner ahí las palabras y sus significados. Porque lo que él hace es algo que no se puede hacer. Pero eso que no se puede es que se transforma en un procedimiento y en algo como fuerza y no como falta. En algo como materia para producir más. Y que lo pone con ganas de decir, bueno, ahora quiero seguir estudiando. Voy a seguir leyendo a Kafka. Solo Bueno, eso es fantástico. yo ahora, son justo 22 horas, estamos en el tiempo ideal. Yo, digamos, daríamos por cerrado aquí, pero bueno, si alguien quiere hacer una mención, digamos, nos vamos despidiendo, podemos dejar prendido un rato, pero a ver, a eso, aprovechen, si alguien quiere... Profesor, usted empezó diciendo que escribir es como traducir. Y recién dio un ejemplo justamente de un dictado que el alumno estaba inventando sus propias palabras. Entonces, se puede decir que para luchar contra esto de que sea algo automatizado, digamos, la respuesta a eso podría ser, por ejemplo, incentivar al alumno a que escriba, para que no sea todo tan lineal. Creo que sí, hay que incentivar la escritura, porque la escritura te pone en relación con una especie de, con la traducción. Hay que traducir para escribir, ¿no? Hay que traducir una materia que sea, o la traducción esa de la escritura, de cómo escribirlo, o la traducción a partir de una traducción intersemiótica, o sea, de otros elementos. Vamos a decir que este alumno de repente, no sé en qué etapa, pero no quiere escribir, pero quiere hacer un video, quiere hacer otro tipo de producción expresiva, y con eso puede trabajar su traducción intersemiótica de otra semiosis en su práctica. Y te trae, yo qué sé, una composición musical y para trabajar el tema. Y quizá eso pueda transformar nuestra manera de entender a la propia lectura o la traducción, etc. O sea, darle valor a aquello que también muchas veces no se da valor. Pensemos también, por ejemplo, en las comunidades tradicionales que tienen su pensamiento aislado de las universidades, de los centros de pensamiento, puestos como el centro de pensamiento oficial, ¿no? Las comunidades tradicionales quilombolas que tenemos acá, o indígenas, que tienen un pensamiento filosófico, etcétera, etcétera, y no trabajan por la escritura, pero tienen otro tipo de producción. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que ese tipo de producción sea trabajada en la universidad con fuerza y con la fuerza que tiene, ¿no? En ese sentido también es una traducción no solo para ponerlo en términos de escritura como lo conocemos, pero en términos de otro tipo de lecturas que se puede hacer en ese ámbito educacional o de producción de conocimiento, ¿no? No sé si te respondo, pero así sí, ponerse a escribir es ponerse a producir, pensar la poética como poiesis, ¿no? Como una cepa, una producción. Entonces, podríamos decir que ponerse a escribir no solo es ponerse a escribir, sino permitirse hacer un collage también. Claro, seguro. Permitirse construir códigos atravesados, códigos de nuestro tiempo también, hacer un collage, yo que sé, con materia, como hizo Margot Glantz en este libro, un collage de noticias y de recuerdos, y que ella pone ahí temas de estudios de la retórica con noticias y de lecturas de Kafka, por ejemplo. Es un collage, pero es escritura.
pero podría ser una imagen, ¿no? Claro. Como ustedes pueden buscar en The Newsom Beniwa, que va a hacer eso voy a ver si pongo acá, antes que uno se vaya, él va a hacer eso en las artes visuales, ¿no? Aquí. O sea, eso se trata de trabajarlo de forma expandida, el conocimiento, ¿no? Y a eso lo llamamos de escritura, pero la escritura expandida, escritura y lectura expandida, traducción expandida, o sea, intersemiótica, no solamente discursiva. ¿No? Creo que, sí, por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, a mí si me queda alguna cosa medio pesada que nos va a dar la medianoche acá. Tampoco es que tenga mucho problema. Pero vamos a, por lo menos con respecto a YouTube, vamos a cumplir aquí en el Zoom. Bueno, ahora después seguimos si quieren. Yo voy a parar la transmisión para que más o menos queden en lo pautado por este ciclo de conversaciones con docentes internacionales o conversaciones internacionales con docentes de otras universidades. El 30 de septiembre a las 16, más tempranito, está la segunda conversación, ¿no? Sofía, sí, estoy bien con lo que digo. Con el profesor de México, no recuerdo el nombre, y por el mismo canal al que invitamos a suscribirse del Centro para la Formación Docente. Yo agradezco ahí, bueno, a Eduardo Pacheco, que estaba ahí, Mariana, a quienes hayan estado ahí ahora o luego, agradecemos, y públicamente así también agradecemos Les agradezco mucho. al profesor Máximo, que ha sido bien didáctico. Qué arriesgado, ¿no? Ha dejado muchas cosas sin entender, ¿no? Hay mucho espacio bueno. para ir, Bueno. mucho espacio para ir a cubrir, ¿no? Para ir al vacío. Bueno, voy a parar la transmisión. ¿Cómo? Yo quería justo hacer una pregunta al Dilo, respecto. la dejamos al aire, la pregunta, dale. De alguna manera se mencionó la idea del abandono, una idea que a mí me gustó, lo entiendo, o lo primero que se me vino a la mente es el abandono como lugar que se deja para que pase algo, ¿no? Un poco recién Gonzalo decía, esa currícula asfixiante donde no hay lugar para nada, lógicamente no genera ni siquiera un espacio para que después ver si pasa algo o no hay. Pero también me he quedado con esta idea de, en un contexto donde nos pasa, o me pasa habitualmente, donde el cúmulo, hay un exceso. O sea, estamos en un momento donde sobran cosas. El exceso de información, el exceso de canales de comunicación. De hecho, en este espacio estábamos en 2, 3 canales. ¿Cómo trabajar el abandono? ¿Cómo trabajar ese espacio de retiro en el contexto en el que estamos? ¿No? ¿Cómo administrar eso de una manera adecuada? Y pensaba, algo muy propio de la música, donde el abandono es el silencio y es un componente central para poder trabajar, por ejemplo, en la música. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo traspolar eso al ámbito de la docencia, donde generalmente lo que prima es el lugar ocupado, es la voz que se utiliza, y no el silencio como algo o el abandono? Un poco esa era mi duda, o de qué lugar trabajan ustedes o en qué lugar poner el acento ahí del abandono. No sé en qué lugar, pero hay que crearlo. Ese lugar hay que crearlo. Margot Glantz ese libro de ella es fantástico por eso, porque y por mirar todo, ¿no? O por mirar todo, nada veía, se llama. Y trabaja con textos del Twitter. O sea, hay mucha información, hay un exceso. Y ese exceso, ¿cómo producir sin silencio? ¿No? Sin este pasamiento, como diría de Guedá, ¿no? Este espacio necesario para que las palabras puedan tener efecto, ¿no? Entre una y otra. No sé,
hay que abandonar algo, hay que abandonar el exceso. A veces hay que hacerlo más despacio. Hay que decir, bueno, vamos a leer menos, pero leer mejor. Por ejemplo, en un currículo de un curso que trabajaríamos con 20 textos, ponemos 5. Y ahí me acuerdo del libro del texto de Borges, ¿no? La utopía de un hombre que está cansado. ¿Para qué tener 1000 libros? Podemos trabajar con 6. Capaz que es eso que tenemos que hacer. Darnos cuenta que hay un exceso en todo, ¿no? Por ganas de mirar todo y no ver nada, como dice el libro ese de Margot Glantz. Agotante, ¿no? Entonces el abandono es necesario como una salida del yo, como una necesidad de recargar las pilas, ¿no? Una salida del yo. El yo es estafante. Y es ese yo que quiere mirar todo, que quiere todo el exceso, ¿no? Estar en todas las pantallas y controlarlas todas. Y, yo qué sé. No te doy respuesta ninguna, ¿no? No hay respuesta acá, es charla, ¿no? Pero es eso, creo que sí, el abandono es una manera de saber, de poder traducir, ¿no? El abandono de la lengua de llegada, por ejemplo. O sea, esa lengua de llegada está siempre inalcanzable. Pensemos en nuestra lengua madre cuando estamos en el extranjero. Ella está siempre como algo que nos da el tono, pero está siempre perdida, ¿no? O sea, yo pienso en mí mismo, ¿no? Cuando el castellano es mi lengua madre al mismo tiempo que es extranjera ahora. El portugués es mi lengua de adopción, pero es extranjera. Pero al final son siempre extranjeras las lenguas. Porque ¿cuándo es que conseguimos alcanzarla en su poder originario? Vamos a decir así. Entonces, estamos siempre extranjeros a nuestra propia lengua. Y bueno, hay que abandonar esa ganas de llegada o al original a un destino. Creo que el abandono está ahí. Y en ese abandono poder tener una fuerza de un yo colectivo, de un yo más posible. O sea, no egoico. Cuando digo yo colectivo es un yo no egoico, un yo, que no se representa el tiempo entero, ¿no? Como hizo Descartes, al decir pienso, lo existo, porque en ese momento él crea una ilusión de objetividad y de control. Abandonar esa ilusión, capaz. No sé si... Estábamos... Creo que podemos abandonar acá el dejarlo aquí. Que vaya ahí, están Eduardo, está ahí con Thiago, ya están enfervorizados planteando en YouTube. Recuerda, bueno, sí, acá está recordando yo, la pregunta que tenía era sobre Deleuze y Guattari, estoy diciendo Eduardo, pero la voy a dejar, pero que tiene que ver con la relación entre ciencia, arte, filosofía y didáctica en este caso. Pero bueno, ahí un poquito Eduardo Pacheco la presentó en el chat. Me está recordando no consigo. Luego dice que o convite de Deleuze y Guattari en relación a obra de arte, que tiene que ver con ese convite. Bueno, Thiago vienen planteando aquí una noción de resistencia, ¿no? Y de hecho, bueno, nada, bueno, eso, lo seguimos. Esto está como un extra, ¿no? Esto es un extra. Y que tengan que hacer algo adelante. Pero una pena perderlo, la verdad, que ya lo ha planteado aquí Eduardo.
está esta idea de desatestar la hoja que no está en blanco, que está pletórica, que más bien hay que tratar de sacarse de encima todo lo que tenemos encima con algún procedimiento. Así que está bien, y el planteo, claro, luego viene, si lo pasamos a qué es la filosofía, bueno, claro, no se trata de dejar la ciencia de lado en términos de funciones, sino más bien incorporar la fuerza de los conceptos de la filosofía o de los afectos o los bloques afectivos del arte, ¿no? Me parece que esa es la propuesta que venía diciendo vos que tenía Sandra Corazza al principio, digamos, incorporar esos materiales y poner ahí en vilo el aspecto prescriptivo de la didáctica, pero al final del derecho ni hablar, de la traducción, de todo, al final la biología Sí, pasa por ahí. todo. Sí, está bien. Quiero agradezco ahí a Eduardo y a Thiago que están ahí, Gracias, gracias. han incorporado estos cuestiones. puntos. Buenas noches ahí a tu de YouTube y alguno otro que lo pueda ver luego. Así que bueno, ahí van a ver en YouTube que se corta la transmisión y no se olviden el 30 Chao, YouTube. a las 16 horas hay otra charla aquí del Centro para el Desarrollo Docente, cuyo director es el gran amigo Juan Seda, que nos permite hacer estas cosas con alegría. Gracias, Juan, también. Entonces,